Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro 1 y vamos a comenzar el capítulo 6. Recordemos que son capítulos innominados y simplemente pues van describiendo partes de esa conversación de Neale Donald Walsch con Dios. En este capítulo 6, al igual que en el 5 y en el 4 y en el 3, seguimos contestando a la primera pregunta de esa lista de 13 preguntas que le solicita Dios que le haga Neale y Neale le formula. Y como la primera pregunta era una pregunta pues que daba para mucho, vamos a recordar cuál es. En este capítulo 6 va a seguir contestando a esa pregunta, que era exactamente la siguiente. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Pues bien, seguimos ahora con el capítulo 6 contestando esa pregunta. Y pregunta Neale, nada más empezar. ¿Y qué ocurre con el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento el camino hacia Dios? Algunos dicen que es el único camino. Y le contesta a Dios, a mí no me gusta el sufrimiento, y si alguien dice lo contrario, es que no me conoce. Efectivamente, esto es un fundamento de la espiritualidad profunda. El sufrimiento no es camino hacia la iluminación, hacia la evolución espiritual, hacia el reconocimiento de uno mismo. El sufrimiento no es querido por Dios. El sufrimiento es algo que forma parte de un programa mental que hemos recibido en este mundo, en toda su historia, y que realmente solamente nos lleva a una tremenda confusión sobre quiénes somos realmente. El sufrimiento es un aspecto innecesario de la experiencia humana, sigue diciendo Dios. No solo es innecesario, es también insensato, desagradable y peligroso para la salud. Innecesario, efectivamente. Los acontecimientos de la vida te pueden producir dolor inicial, pero el sufrimiento es una elección. Es una elección, por lo tanto no es necesario. Es, como dirían los filósofos, contingente, con lo cual tú puedes elegir. Es insensato, pues es completamente irrazonable. ¿Por qué ibas a elegir el sufrimiento pudiendo elegir otra cosa? Ya sé que muchos de vosotros estaréis ahora mismo pensando, eso es muy fácil de decir, elegir otra cosa. Bueno, ya lo dice Dios. No depende de lo que os ocurra, sino de cómo interpretáis lo que ocurre y cómo lo percibís, y en base a qué sistema de pensamiento, y en base a qué mentalidad. Y de ahí surge el que tú puedas perfectamente comprender mucho más allá de la apariencia física qué es lo que está ocurriendo en un determinado momento y qué es esto en general. Y eso te va a ayudar a esquivar el sufrimiento. Dice también que es desagradable, por supuesto. Esto no hay que explicarlo de forma ninguna. ¿Y peligroso para la salud? Pues desde el momento en el que tu actitud te lleva a elegir regodearte en el dolor constantemente y amplificarlo, estás bajando tu frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria de la energía de tus campos energéticos. Y a partir de la frecuencia vibratoria baja del cuerpo espiritual, porque en el sufrimiento no tienes discernimiento, hay un vuelco de esa disminución de la frecuencia de la energía al cuerpo mental, te vuelves pesimista. Y esto pasa al cuerpo emocional, te deprimes. Y esto pasa al cuerpo físico, enfermas. ¿Y es peligroso para la salud? Pues claro que sí. Replica Neale. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tú, si eres Dios, no le pones fin?
ya que tanto te desagrada? Y le contesta Dios, ya le he puesto fin, pero sencillamente os negáis a utilizar las herramientas que os he dado para hacerlo. ¿Qué herramientas? Las asistencias, las ayudas, de las cuales la revelación espiritual es una de ellas nada más. O es la principal, solo que no solamente viene por canalización de unas personas, la principal revelación viene del interior. Las herramientas están ahí y de hecho, pues ya estamos empezando a hacer uso de ellas. Y es que el sufrimiento, continúa Dios, no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino con cómo reacciona uno ante ellos, efectivamente. Y esto se puede comprender muy fácilmente con muchísimos ejemplos, pero sencillamente, pues con un ejemplo de diferencia cultural, vale. Una persona con unas costumbres culturales o religiosas en una punta del mundo va a sufrir ante unos acontecimientos que otra persona con otras directrices culturales y religiosas en la otra punta del mundo le van a divertir. Y es así. Es una cuestión de interpretación. Y sigue explicando Dios, y esto lo subraya. Lo que sucede es meramente lo que sucede, pero lo que uno piense de ello es otra cuestión. Yo os he dado las herramientas con las que responder y reaccionar ante los acontecimientos, de modo que el dolor disminuya, en realidad se elimine, pero no las habéis utilizado. Según aumenta la comprensión espiritual, el dolor va durando menos. Pero si eliges no aplicar la comprensión espiritual a lo que acontece, el dolor dura indefinidamente. Y ese es el sufrimiento, un dolor indefinido, una incertidumbre ante cuándo va a remitir ese dolor. Y dice Dios, y eso va disminuyendo hasta que se elimina desde el momento en que empezáis a aplicar las herramientas, que es la información espiritual, que es a lo que te lleva a una comprensión más profunda de qué está ocurriendo, a partir de la cual la interpretación siempre es diferente de la interpretación que le da el mundo a todo. Y replica Neil, perdona, pero ¿por qué no eliminas los acontecimientos? Claro, Neil dice, elimina los acontecimientos y así acabamos antes. Y sigue explicándole Dios. Una buena pregunta. Desgraciadamente, yo no los controlo en absoluto. ¿Que no los controlas en absoluto? Replica Neil. Por supuesto que no. Los acontecimientos son sucesos en el tiempo y el espacio que vosotros producís por decisión propia, y yo nunca interferiré en vuestras decisiones. Claro, hay un libre albedrío completo y total en todas las fases de la realidad. Siempre, en cada fase de la realidad, en un marco que está determinado por un libre albedrío ejercido en una fase antecedente causal de esta. Pero si tú encadenas las decisiones, ha habido libre albedrío toda la historia del espacio-tiempo. La cuestión es que la información espiritual te lo explica y es muy comprensible. Yo nunca interferiré en vuestras decisiones. Hacerlo equivaldría a ignorar la propia razón de haberos creado. El amor puro. El amor puro es permitir ser, dejar hacer, dar completa libertad. Claro, el libre albedrío comienza en el acto de la creación. Por eso existe en todas las fases de la realidad, porque lo que trasciende a todas las fases de la realidad es el espíritu y el espíritu es amor puro. Pero todo esto ya lo he explicado antes. Pues sí, porque lleva explicándolo Dios, pues todo lo que llevamos de conversación, es decir, todo lo que llevamos de este libro primero. Algunos acontecimientos los producís intencionadamente y otros los atraéis
más o menos conscientemente. Y si tú te fijas en tu vida y realmente te pones a pensar cómo has ido llegando de un punto a otro, verás que muchas de las circunstancias que te han acontecido provienen de decisiones tuyas, que si haces un seguimiento encadenado, aplicando la ley de causa y efecto, al final son casi completamente debido a decisiones tuyas. Y luego además también te empiezas a dar cuenta, no solo porque te lo cuenta la información espiritual, sino es algo que cuando se tiene cierta percepción aguda de lo que ocurre y cierta reflexión, con unos años de experiencia mediante, pues te vas dando cuenta, por ejemplo, de que cuando estás enfadado todo te sale mal. No solo todo te sale mal, sino que te tropiezas y tienes accidentes caseros y hables con quien hables, la lías y generas un conflicto. Y eso, pues la gente que no está en el camino espiritual de forma consciente y expresa lo sabe también, que vas atrayendo, que las energías funcionan por la resonancia, con lo cual la energía de una situación puede ser atraída a tu acontecimiento vital debido a la energía que estás tú en ese momento manteniendo. Y entonces hay una atracción, pero directa, inmediata. Algunos acontecimientos los producís intencionalmente y otros los atraéis más o menos conscientemente. Algunos de ellos, los grandes desastres naturales, se hallan entre los que incluís en esta categoría, los atribuís al destino. Sin embargo, el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos. En otras palabras, la conciencia planetaria. Pues claro que sí, esto nos lo recuerda Set, además, bastante a menudo. La climatología depende de el agregado completo de pensamientos de todas las conciencias planetarias. Y de hecho, Set va más allá. Dice, si no existiesen las tormentas con rayos y truenos que producen una descarga de exceso de energía retenido, si no existiesen esas tormentas os volveríais locos, porque es la manera en la que liberáis esa energía reprimida y estancada. Responde Neil, la conciencia colectiva, y sigue Dios. Precisamente, eso es. Sigue indagando Neil. Hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados. Nuestra ecología está agonizando. Nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico. Terremotos, volcanes, quizás incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso, que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Bien, aquí me gustaría hacer una aclaración que últimamente la estoy haciendo según voy encontrando pie para hacerla, para aclarar lo que creo que son malentendidos y confusiones. Últimamente, debido a la mayor información que estamos teniendo sobre por qué aquí dentro del escenario suceden algunas cosas, pues nos hemos encontrado con que ha proliferado muchísimo la información que se le suele llamar de denuncia de la conspiración, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues todo esto, por supuesto, que no deja de ser información completamente fidedigna, eso está al alcance de muchas personas darse cuenta rápidamente, es información fidedigna, es decir, hay un control, hay unas personas, hay unas conciencias que les interesa que el escenario Tierra sea de una manera, mucho más arriba todo eso está diseñado por el espíritu, es la dualidad.
Pero aquí dentro del escenario se representa aquí. Aquí en la obra se está representando el bien y el mal. Y hay un mal, pues, que debido al diseño extremo de la experiencia humana, pues hay un mal que ha predominado en la experiencia humana. Sí, efectivamente. Y entonces, debido a ello, pues ahora mismo tenemos muchísima información sobre conspiración y toda esa información pues nos revela todas las maniobras de manipulación que algunas conciencias a las que le denominan muy frecuentemente las élites, pues desarrollan y ponen en ejecución en el planeta para conseguir que la mayoría de los humanos pues haga lo que a ellos les conviene, generando así unos resultados que a ellos y a otros que están por encima de ellos les conviene. Debido a todo esto, hemos logrado darnos cuenta de que hay algunas agendas. Hay agendas que se ponen en marcha y que se revisten de acontecimientos inesperados o de programas beneficiosos para la humanidad y en realidad son acciones de manipulación y de control. Bien, se está refiriendo Neil ahora mismo a la cuestión de la preocupación por la ecología. Y yo quiero deshacer aquí un malentendido que estoy detectando que se produce bastante a menudo. Y es el siguiente. La ecología es deseable. El cuidado del planeta es de interés para todos. No hay que ensuciar el planeta. Hay que tener el máximo respeto con la naturaleza en un nivel entendido como respeto a los demás para que todo el mundo pueda disfrutar de ella y en un nivel más profundo espiritual como respeto a la conciencia que nos aglutina, que le denominan Gaia, es la conciencia planetaria. Entonces, el que algunas personas, que son las que manejan las agendas, se prevalgan de disfrazar algunas de sus agendas manipuladoras y de control de beneficios ecológicos, eso no quita que la ecología sea deseable, ¿de acuerdo? Y no quita que efectivamente, pues estas agendas, por un lado, han estado promoviendo una información sobre la ecología que les ha servido para establecer agendas de control y manipulación, pero por otro lado, ellos mismos son los que han tenido más peso de responsabilidad en el deterioro ecológico del planeta. Bien, perfecto, todo esto está fenomenal, pero el malentendido que se suele producir es que muy frecuentemente, cada vez que un estudiante de espiritualidad que está al tanto de la divulgación informada en estos medios oye hablar de ecología, ya se pone a la defensiva y ya siempre piensa que cualquier información, acontecimiento o noticia relacionada con la ecología tiene detrás la manipulación y el control. No, la ecología es sencillamente aplicar con la naturaleza la regla de oro del comportamiento humano. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es la ecología. Y otra cuestión diferente es cómo se aprovecha eso para establecer agendas de manipulación y de control. Entonces, a partir de lo que dice Neale Donald Walsch en este libro sobre la ecología y lo que dice Dios en este libro sobre la ecología, no caigamos en el malentendido y no nos pongamos en actitud sospechosa respecto de cuando hablan de esta cuestión y sepamos distinguir el grano de la paja. Pues bien, hecha esta aclaración, volvemos a leer esto que dice Neale y continuamos con lo que le responde Dios. Hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados, nuestra ecología está agonizando, nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico, terremotos, volcanes, quizás incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre.
Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso, que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Bueno, quizás sí, aquí lo que refleja Neil es una parte de esa manipulación y ese control, en el sentido del tremendismo con el que se expresa respecto de la situación ecológica de la Tierra. Le contesta Dios: los pensamientos se convierten en acción. Si un número suficiente de personas cree que se debe hacer algo en auxilio del medio ambiente, salvaréis a la Tierra. Pero debéis apresuraros, pues se ha hecho ya mucho daño y durante mucho tiempo, y se requerirá un gran cambio de actitud. Y eso es cierto, con independencia de las agendas de manipulación y de control y de cómo se apoderan de las ideologías realmente beneficiosas para la humanidad para conseguir sus propósitos, con independencia de eso, hemos ensuciado mucho. Eso sí es cierto, hemos ensuciado mucho. Otra cuestión es que a partir de que hemos ensuciado mucho, se hagan establecimientos pues con mayor o menor intencionalidad manipuladora para conseguir otras finalidades, ¿de acuerdo? Que eso también es verdad. A esto que dice Dios le contesta Neil: ¿quieres decir que si no lo hacemos, decía Dios, un gran cambio de actitud es necesario para hacer un punto de inversión en la cuestión ecológica? Creo que ese cambio de actitud se ha producido ya. Creo que se ha producido ya. Y que ahora estamos en otra línea, en general, no todo el mundo, en general, pero sin olvidarnos de que las agendas de manipulación y de control están liderando el relato. Y eso también es cierto. Entonces, bien, seamos ecologistas, eso está bien, pero atención a la manipulación y el control que subyace por detrás de algunas acciones de determinados grupos de opinión y clases dirigentes que están estableciendo, además. ¿Quieres decir que si no lo hacemos veremos cómo la Tierra es destruida junto con sus habitantes? Neil se alarma. Claro, es que esa alarma también se ha utilizado para generar el miedo. No, la Tierra se van a derretir los polos y va a cambiar el mapa continental. Bueno, ese miedo se ha metido. Ahí se ven muchas agendas de manipulación y control. También hay gente con mucha buena intención que lo que quiere es: oye, aquí hay un riesgo real, dejad ya de ensuciar. Bueno, todo esto es el relato de lo que ocurre en el escenario. Ya sabemos luego que lo que realmente puede ocurrir dependerá únicamente de la causa, y la causa siempre es la mentalidad. ¿Quieres decir que si no lo hacemos veremos cómo la Tierra es destruida junto con sus habitantes? Contesta Dios: yo he hecho las leyes del universo físico lo bastante claras como para que cualquiera pueda entenderlas. Hay leyes de causa y efecto que ya han aparecido suficientemente clarificadas a vuestros científicos, a vuestros físicos y a través de ello a vuestros líderes mundiales. No es necesario clarificar dichas leyes una vez más. Y efectivamente, y esto ha ocurrido. Y no hay que irse tampoco a cuestiones dudosas. Vamos a una cuestión que es clara. Si se sueltan una serie de bombas atómicas en el planeta, pues hay un desastre, en fin, medioambiental de primer nivel. Y las bombas atómicas han estado y están ahí. Con lo cual, esto no es una exageración. Y por eso dice Dios, es que ya sabéis lo que puede ocurrir. Cambia de tema Neil. Volvamos al sufrimiento. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el sufrimiento es bueno? ¿De que el santo sufre en silencio? Claro, esto es una idea de la religión y
Ahora ya sabemos que es una idea de las agendas también, en la cual nos hemos educado en todo el mundo desde hace un tiempo inmemorial. El sufrimiento es bueno, el santo sufre en silencio. Le contesta Dios, el santo sí sufre en silencio, pero eso no significa que el sufrimiento sea bueno. Los aprendices de maestro sufren en silencio porque entienden que el sufrimiento no es el camino hacia Dios, sino más bien un signo cierto de que todavía les queda algo que aprender en el camino hacia Dios, algo que recordar. Es decir, eso los estudiantes de espiritualidad también pueden verse en este grupo de estos aspirantes a maestro que dice Dios. Sufres, te das cuenta de que sufres, pero no le quieres dar realidad, no le quieres dar fuerza a la idea de sufrimiento. Entonces, deduces que te queda, porque aún sufres, camino hasta llegar a donde quieres llegar al nivel de la maestría, y no hablas de ello porque estarías reforzando la idea del sufrimiento. Pues efectivamente, así es. Sigue diciendo Dios, el auténtico maestro no sufre en silencio en absoluto, sino que únicamente parece estar sufriendo sin quejarse a ojos de todos los demás que sufren en silencio. Parece. La razón de que el auténtico maestro no se queje es que el auténtico maestro no está sufriendo, sino simplemente experimentando una serie de circunstancias que vosotros llamaríais insoportables. Efectivamente, efectivamente, así es. Lo que pasa que la auténtica maestría es tan infrecuente, tan excepcional, que pensamos que los maestros en general sufren en silencio. Y aclara Dios, no, el auténtico maestro no sufre. Pero los que no son auténticos maestros, es decir, la mayoría de los que estamos en el camino espiritual, muy amplia mayoría, pues seguimos sufriendo en silencio porque no hemos alcanzado todavía la cota de la ausencia de sufrimiento ante cualquier acontecimiento mundano. Estamos en el camino. Sigue Dios. Un maestro practicante no habla de sufrimiento, sencillamente porque entiende claramente el poder de la palabra. Por tanto, simplemente decide no hablar de ello, para no generar una realidad a partir de ahí, para no darle fuerza de manifestación al sufrimiento. Hacemos real aquello a lo que prestamos atención. El enfoque de la conciencia es el creador. Y el maestro lo sabe. El maestro se reconoce en que escoge aquello que decide hacer real y prescinde de aquello que decide no darle ningún viso de realidad. No le pone atención ninguna. Todos vosotros lo hacéis de vez en cuando. No hay ninguno de vosotros que no haya hecho desaparecer un dolor de cabeza o que una visita al dentista haya resultado menos dolorosa por medio de una decisión al respecto. Y esto es algo que efectivamente nos suena familiar a todos haber estado en esta situación en algún momento. Un maestro simplemente toma la misma decisión en asuntos de mayor importancia que la del dolor de cabeza o la del dentista. Toma la misma decisión en asuntos de mayor importancia que los demás calificarían como absolutamente catastróficos y desastrosos. El maestro toma la misma decisión. No le voy a dar fuerza. ¿Pero por qué sufrimos? Replica Neil. ¿Por qué tenemos siquiera la posibilidad de sufrir? Y le matiza a Dios. No podéis conocer ni llegar a ser aquello que sois en ausencia de aquello que no sois, tal como ya te he explicado. Hay un diseño de una experiencia extrema, la experiencia humana en la Tierra, que lo que persigue es tener un fuerte contraste entre el no ser para a partir de ahí descubrir con nitidez qué es el ser. Y esta
experiencia extrema en la Tierra, la humana, diseñó el sufrimiento, diseñó los medios establecidos a partir de los cuales se podría llegar a producir un sufrimiento amplio y abundante que experimentar y que superar a través de las ayudas y herramientas. Cuanto más extrema es una experiencia, más ayudas se necesitan para superarla, porque realmente si no, podría no tener fin. Al final, habría fin aún sin revelación, porque siempre habría una voz procedente del portal dimensional que todos tenemos internamente, que nos conecta con el espíritu, que nos iría poco a poco recordando. Sigo sin entender por qué tenemos la idea de que el sufrimiento es bueno, sigue insistiendo Neil. Actúas con buen juicio al insistir en esta pregunta. El saber originario en torno a la cuestión de sufrir en silencio se ha pervertido de tal modo que actualmente muchos creen, y varias religiones realmente enseñan, que el sufrimiento es bueno y la alegría es mala. Por lo tanto, habéis decidido que si alguien tiene cáncer y no se lo dice a nadie, es un santo. Y en cambio, si alguien posee una sexualidad vigorosa, por elegir un tema explosivo, dice Dios, y lo celebra abiertamente, es una pecadora. Esto se llama zasca, ¿no? Zasca, a la humanidad, zasca. Dice Neil, chico, realmente has elegido un tema explosivo. Además, has cambiado hábilmente el pronombre de masculino, un santo, a femenino, una pecadora. ¿Con qué idea lo has hecho? Y le contesta Dios, con la de mostrarte vuestros prejuicios. No os gusta pensar en que una mujer tenga una sexualidad vigorosa, y mucho menos en que lo celebre abiertamente. Preferiríais ver a un hombre agonizando sin un gemido en el campo de batalla que a una mujer haciendo el amor con muchos gemidos en la calle. Touché, ¿no? Se dice, bingo. Pregunta Neil, que se pone a la defensiva. ¿Tú no? ¿Tú no? Y le contesta Dios. Yo no tengo ningún juicio respecto a lo uno que haya un hombre agonizando sin gemidos en el campo de batalla o una mujer haciendo el amor con gemidos en la calle. Yo no tengo ningún juicio respecto a lo uno o lo otro. Pero vosotros tenéis toda una serie de juicios, y te diría que son vuestros juicios los que impiden vuestra alegría, y vuestras expectativas las que os hacen infelices. Todo esto junto es lo que causa vuestro malestar, y en consecuencia da origen a vuestro sufrimiento. Bueno, estas palabras es que no hace falta detenerse a explicar ni a comentar nada, es que son elocuentes, accesibles, simples por sí mismas. Son nuestros prejuicios, son nuestros juicios y prejuicios los que impiden nuestra alegría y nuestras expectativas las que nos hacen infelices. Todo esto es lo que causa nuestro malestar y en consecuencia da origen a nuestro sufrimiento. Va terminando Neil. ¿Cómo sé que lo que dices es cierto? ¿Cómo sé siquiera que es Dios quien me habla y no mi propia imaginación hiperactiva? Neil ya estaba poniéndose nervioso con esta conversación porque después de ponerse a la defensiva se había quedado como con la sensación de haberse quedado desnudo en público y entonces estaba ya como ¿y cómo sé que esto es verdad, lo que estamos hablando? ¿No serán cosas de mi mente que me estoy inventando yo el que Dios me habla? Y le contesta a Dios, eso ya me lo has preguntado antes. Y mi respuesta es la misma.
¿Qué diferencia hay entre si Dios realmente te hablase o si fuese tu imaginación hiperactiva? La pregunta de Dios es, ¿qué diferencia habría? Si ya te he dicho que yo me expreso a través de todos los medios continuamente. Y esta es una respuesta extraordinaria, dado que en última instancia no hay nada más que Dios. Con lo cual, la respuesta es perfecta. Neil, ¿qué diferencia habría entre si yo realmente te estuviese diciendo estas palabras o si fuese tu imaginación hiperactiva? Aunque todo lo que te he dicho estuviera equivocado, ¿se te ocurre un modo mejor de vivir? Es decir, pon en práctica lo que te digo y a partir de ahí comprueba si te hace sentir mejor o no. No me creas o no de primeras. Vete al contenido, extrae la esencia de lo que te digo, ponla en práctica en tu vida y luego determinas si quieres seguir esto que te estoy diciendo o no. No hay más. Esa es la verdad de cada uno. Eso es en lo que insiste Dios. No, vosotros estáis negando por medio de un prejuicio con base en haberos adherido a un sistema de pensamiento ajeno a vosotros. Estáis negando la experiencia. Ten la experiencia. Aplica lo que te estoy diciendo en tu vida y luego elige lo que te valga y desecha lo demás, de todo lo que te estoy diciendo. Y si no te quieres creer que soy Dios, puedes no creerme, pero ponlo en práctica y luego escoge lo que te valga de todo ello. ¿Se te ocurre un modo mejor de vivir? Le pregunta a Dios y dice Neil, no. Entonces, lo equivocado es correcto y lo correcto es equivocado. Le dice Dios a Neil, ¿te das cuenta? Déjame que te diga algo para ayudarte en tu dilema. No te creas nada de lo que te diga. Simplemente vívelo, experiméntalo. Luego vive cualquier otro paradigma que quieras construir. Después, ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Experimenta cualquier sistema de pensamiento y después escoge lo que te haya valido y deshazte de lo que no. Es que lo que dice Dios es el camino más sencillo de avanzar espiritualmente. No tienes que estar decidiendo si te crees algo o no. Pon en práctica todo lo que escuches y a partir de ahí quédate con lo que te valga o lo que creas que te vale. Un día, si tienes mucho valor, experimentarás un mundo en el que hacer el amor se considerará mejor que hacer la guerra, refiriéndose al agonizante sin gemidos en el campo de batalla o a la mujer gimiendo haciendo el amor en la calle. Un día, si tienes mucho valor, fíjate cómo se lo dice Dios, experimentarás un mundo en el que hacer el amor se considerará mejor que hacer la guerra. Ese día te regocijarás. Muy bien, pues aquí acaba este capítulo 6. Lo hemos hecho en una sola sesión, era cortito y por lo tanto, para la siguiente, pues afrontaremos el capítulo 7, que no vamos a poder hacerlo en una sesión, sino que tendremos que hacerlo mínimo en 2 y ya veremos si en 3. Pero eso será en otro momento. Hasta entonces, prospector.